Hola queridos amigos del YouTube, ¿cómo están? Espero que estén pasándolo muy bien. Y bueno, en esta ocasión les traemos una canción que nos han pedido mucho del género del pasodoble. Así que vamos a ver Bella Morena y como siempre vamos a ir poniendo abajo la partitura. Así que bueno, también tenemos una sorpresa que lo vamos a ir diciendo sobre el final del video. Así que estén atentos al video. Y bueno, como siempre les pedimos, suscríbanse, denle like al video si les gustó, déjennos sus opiniones. Y bueno, vamos a ir viendo esta canción también, como siempre, poniendo arriba tarjetas que por ahí les vamos a ir recordando algunos videos que hemos hecho antes, donde ustedes pueden hacer clic y verlos para repasar. Como siempre les hemos estado diciendo, el repaso de las canciones, de los contenidos, es siempre necesario para tener un buen aprendizaje. Se me acabó la lengua. Y bueno, vamos a ir rápidamente al video y después seguiremos charlando un poquito más. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte de esta canción, ¿sí? Vamos a ir pasando entonces toda la mano izquierda, ¿sí? Fíjense que voy a empezar desde Mi, ¿sí? Tengo Do, Sol, Re, La, Mi. Lo voy a usar con el dedo mayor y vayan fijándose bien los dedos que voy usando en cada nota. Mi con el dedo mayor, Si con el índice, Re con el anular, Do con el meñique. La con el mayor, Do con el meñique. Ahora paso a la otra parte. Si acá con el dedo anular, Fa sostenido con el mayor, Re sostenido con el índice, ¿sí? Fíjense que entre el Fa sostenido hay dos botones de por medio, ¿sí? Después voy a hacer Mi con el dedo mayor, Sol sostenido con el anular, Si, Sol sostenido, y de ahí vuelvo a repetir toda la parte, ¿sí? Fíjense que lo que toqué hasta ahora llegamos a una casilla que tiene el número 1. Así que voy a hacer todo de nuevo y ahora va a aparecer la casilla número 2, que va a ser un final diferente. Voy a hacer entonces de nuevo Mi, Si, Re, Do, La, Do, Si, Fa sostenido, Re sostenido, y me voy a la casilla número 2 que hace Mi, Si, Mi. Ya de esa manera entonces tengo toda la mano izquierda, ¿sí? Que sería la parte de la introducción. Si por ahí les cuesta trabajar esto con los bajos, ensáyenlo mucho con la mano izquierda, despacio, sin desesperarse, tocando las notas sin ritmo, ¿sí? Hasta que lo puedan hacer de corrido con ritmo. Y si no, lo pueden hacer con la mano derecha tranquilamente. ¿Sí? Les va a quedar igual, ¿sí? Pero si lo hacen con los bajos, es genial lo que queda. Ahora, vamos a pasar la mano derecha con los bajos. La mano derecha lo que va haciendo en esta primera parte es un acompañamiento. O sea, voy a tocar el Mi, que cae justo con un silencio, ¿sí? Así que voy a tocar primero el bajo y después los acordes que tengo ahí. Son todos iguales, son Sol sostenido, Si y Mi, ¿sí? Fíjense, hago el Mi y 4 veces el acorde de Mi mayor, que es Sol sostenido, Si, Mi, como está indicado ahí.
Hago el si, después el acorde, re, de nuevo el acorde, y ahora cuando toco el do, voy a cambiar la posición de la mano derecha a la, do, mi, que este sería un acorde de la menor. O sea que hago el do y 4 veces el acorde de la, do, mi, ¿sí? Una vez más. Hago el la en el bajo, el acorde en la derecha, do en el bajo, el acorde en la derecha, ¿sí? Y ahora voy a pasar a los otros 4 compases. Cuando toco el si, en la mano derecha, después voy a tener que tocar el acorde que está formado por la, si y re sostenido, que esto sería un si séptima. Así que hago el si y 4 veces ese acorde de si séptima. Fa sostenido, si séptima, re sostenido, si séptima, y ahora hago mi, y acá voy a cambiar de nuevo el acorde que hicimos al comienzo, que es mi mayor, o sea, sol sostenido, si y mi. Sol sostenido, el acorde, si, el acorde, sol sostenido, el acorde, y vuelvo a empezar. Mi, 3, 4, si, acorde, re, acorde, do, 4 veces el acorde de la menor, la, acorde, do, acorde, si, 4 veces el acorde de si séptima, fa sostenido, re sostenido, y por último me voy a la casilla 2, donde al mismo tiempo voy a hacer mi con el acorde de sol, si, mi. Después el si con el acorde de si séptima que dijimos hoy, la, si, re sostenido. Y de nuevo el acorde de mi menor con el bajo de mi. ¿Está? Así que la introducción nos queda así. Repito. Sí. ¿Sí? Después ahí empezaría la primera parte, donde voy a hacer con la mano derecha solamente mi, re sostenido, mi, solo con la mano derecha porque en el bajo tengo silencios. ¿Sí? Después voy a hacer en el sol, ¿sí? Los bajos de mi y el acorde menor, ¿sí? Fíjense que el acompañamiento todo el tiempo es esto, ¿sí? El bajo fundamental y el acorde. Yo por ahí usaba una variante que a mí me gusta mucho, que es el mi, el acorde, y después intercalaba el si, en este caso, o sea, el botón que está arriba del mi, que le da como más movimiento al bajo, ¿sí? Pero ahora lo vamos a pasar así, para que lo puedan entender también los que están empezando, ¿sí? Después es básicamente lo mismo siempre. Así que hacemos mi, re sostenido, mi, y en el sol hago 2 bajos, en el si hago 2 bajos, un bajo al aire, ahí toco si con el acorde, la sostenido con el mi, acorde con el si, y después sigue con mi, ¿sí? Con 2 bajos, siempre en mi menor, sol con 2 bajos, un bajo al aire, sol con el acorde, fa sostenido con el mi, el acorde en el sol, la con el mi, el acorde con el sol, fa sostenido con el mi, el sol con el acorde, la con el mi, sol con el acorde, fa sostenido con el mi con el acorde, ¿sí? Y vamos a pasar hasta ahí. Desde la parte donde termina de cantar el bajo, ¿sí? Vamos a hacer lo que estuvimos tocando recién, pero ahora de forma de corrida, ¿sí? Lento. Entonces,
¿Está? Si llegaron hasta acá, entonces vamos a seguir con la otra parte. Voy a hacer, entonces, en estos compases que sigue, Fa sostenido siempre, ¿sí? El Fa siempre es sostenido porque al comienzo del pentagrama tengo el sostenido después de la clave de Sol, lo que indica que estoy posicionado o en el tono de Mi menor o en el tono de Sol mayor. En este caso es el de Mi menor. En un video próximo vamos a explicar por qué tenemos estas alteraciones siempre en estas tonalidades, ¿sí? Así que bien, vamos a hacer Fa, Mi y Re sostenido. Y fíjense que el Mi tiene como un pequeño moñito arriba, o sea que lo que voy a hacer es Fa, ¿sí? Fíjense que hago el Fa y al Mi le hago una pequeña vuelta al Fa, ¿sí? Pero volviendo de nuevo a esta tecla. ¿Sí? Si no le sale este adornito, simplemente hagamos Fa sostenido, Mi, Re sostenido, ¿sí? Si lo quieren practicar, hagan mucho este ejercicio para que puedan sacar esta canción, ¿sí? Entonces, hago un silencio, La, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, La, Sol, La, ¿sí? Y vamos a pasar, si quieren, estos 4 compases con los bajos. O sea, lo que voy a hacer es posicionarme en Si séptima, o sea, tengo Mi, acá está Si, esto sería Si séptima. Si no, podemos hacer Si mayor, ¿sí? Y voy haciendo el primer bajo en el Fa sostenido, el segundo en el Mi, y los 2 bajos que restan en el Re sostenido. Un bajo al aire, La, Sol sostenido, La, 2 bajos con el Si, 2 bajos con el Do, un bajo solo, un bajo con el La, un bajo con el Sol, un bajo con el La, ¿sí? Y fíjense, si lo paso más de corrido, ¿sí? Como que ya va agarrando más ritmo. Con la parte que sigue, vamos a pasarla, si quieren, directamente con las 2 manos, ¿sí? Voy haciendo el Si con 2 bajos. Sigo en Si mayor, ¿eh? O Si séptima, como prefieran. 2 bajos ahí, 2 bajos con el Do sostenido, un bajo al aire, el acorde, ¿sí? Con el La, Sol, La, 2 bajos con el Si, 2 bajos con el Do, 2 bajos con el Si, 2 bajos con el La, y ahora en Mi mayor, ¿sí? O sea, estaba en Si mayor, ahora en Mi mayor voy a hacer, ¿sí? Si, La, Sol sostenido con 2 bajos, ¿sí? Y fíjense que ahí tengo de nuevo el moñito en el La, o sea que puedo hacer, ¿sí? Un bajo al aire, que sería el Mi, y hago de nuevo Mi, Re sostenido, Mi. Fíjense cómo cruzo el dedo índice solamente para tocar esta tecla, el Re sostenido. Y después la posiciono en el Sol, ¿está? Para que ya la mano se vaya expandiendo hacia esta zona del teclado. Cuando toco el Sol, ya tengo que estar acompañando de nuevo con el ritmo en Mi menor, ¿sí? Recordemos que el ritmo es siempre tónica, acorde, tónica, acorde, ¿sí? Siempre igual. Entonces, 2 bajos con el Sol, 2 bajos con el Si, un bajo al aire. Acá puedo posicionar el dedo gordo de nuevo acá en el Si, ¿sí? Hago un bajo al aire en ese compás
y el si con el acorde. La, si, dos bajos con el mi, dos bajos con el sol, un bajo al aire, sol, fa sostenido, sol, la, sol, fa sostenido, sol. Ahora el bajo lo voy a pasar a mi mayor o mi séptima, como prefieran. La, sol, fa sostenido, mi, y hago la menor con el acorde de la menor, ¿sí? En esta posición. Do, mi, la. Hago los 4 bajos ahí. 3, 4, un bajo al aire, ¿sí? Y hago el acorde de la menor con el segundo bajo, con el tercero, con el cuarto, y después hago de nuevo este acorde, pero con 2 bajos, o sea, la, acorde, la y acorde, ¿sí? O sea que tengo 4 bajos, uno al aire, uno para cada uno, 2, 2, ¿sí? Y por último va a ser un bajo de la con el acorde de la menor, sol, fa sostenido, ¿sí? Vamos a ir pasando hasta acá, ¿sí? Desde un poquito más atrás. Vamos a tomar desde... muy lento. Los 4. 1. ¿Está? Llegamos hasta ahí. Después seguiríamos en mi menor, ¿sí? Haciendo... o sea, sol, fa sostenido, mi con 2 bajos, ¿sí? Y de nuevo está el moñito ese. Ese moñito, ¿sí? Se llama trino, o sea, por ahí se imita el sonido de los pájaros, bueno, está relacionado con eso, pero este es un trino muy cortito donde hago, en este caso, fa sostenido, sol y fa sostenido rápidamente. ¿Está? Si no, lo pueden sacar y hacer directamente sol, fa sostenido, mi. ¿Sí? Después sigue haciendo un bajo de mi, sol, fa sostenido, mi. Paso a si séptima o si mayor, fa sostenido, mi. El re sostenido con 2 bajos de si, un bajo al aire, fa sostenido, mi, re sostenido, ¿sí? Vamos a pasar de corrido estos 4 compases. Por último va a ser mi con un solo bajo de mi y después el bajo queda en silencio cuando toca las notas si, si, mi. ¿Está? Fíjense que uso índice, meñique. Paso a si mayor o si séptima, como prefieran ustedes, y toco 2 bajos en el re sostenido, un bajo de si que va solito, el acorde que cae con el la, nada en el si, un bajo en el do, nada en el la, un bajo de acorde mayor de si en el si y en el do nada. ¿Sí? Por ahí este compás puede ser la parte más compleja de toda la canción. La canción es bastante simple, ¿sí? Así que esta puede ser la parte que por ahí más tengan que practicar, ¿sí? Como a muchos que se la he enseñado, esta es la parte donde muchas veces sobrevienen los problemas. ¿Por qué? Porque tengo que tocar 2 notas en la mano derecha por cada bajo, ¿sí? Fíjense que tengo un bajo, lo hago de nuevo, un bajo, y acá hago la primera nota que es la, el si solito,
Do con el otro bajo, el La solito, Si y el Do solito, ¿sí? Ta, 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 ta. ¿Sí? Practíquenlo todas las veces que sea necesario. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Después tenemos el compás que sigue con Mi menor. Hago el primer bajo con el Si, el acorde con el Si, con el La nada, ¿sí? Y dos bajos con Sol, ¿sí? Así que vamos a tomar estos 4 compases, ¿sí? Y los voy a tocar de corrido. ¿Sí? Sigamos con los otros 4. Un bajo de Mi, Sol con el acorde, La con el Mi, Si con el acorde y paso a Si mayor y voy a hacer La, La Sol, ¿sí? Que cae con el acorde. Fíjense que el La cae con el Si y el otro La con el acorde, nada con este Sol, ¿sí? Y cuando toco el Fa sostenido, ahí hago 2 bajos de Si. Llego a la casilla 1 donde hago un bajo al aire, Fa sostenido, Sol, La, paso a Mi menor, Sol, Sol, La, que va solito, y el Si con 2 bajos. Un bajo de Mi, Si, Si, Mi, y ahí vuelvo a repetir de nuevo la segunda parte que empezaríamos desde el Re sostenido. 1, 1, Si, La, Sol, Fa. Y ahora voy a hacer la casilla número 2, donde tengo un bajo de Si, el La con el acorde, Sol con el Si, Fa sostenido con el acorde y Mi de la mano derecha con el Mi del bajo. Por último voy a hacer el acorde de Mi mayor o Mi séptima al mismo tiempo que este acorde que tocamos al comienzo. La, Si, Re sostenido. Y después voy a hacer el acorde de Mi menor al mismo tiempo con este acorde que es Sol, Si, Mi. ¿Está? Vamos a pasar entonces la segunda parte solamente de manera de corrida con sus 2 repeticiones. Entonces. Lo pasé lento, así que con más velocidad va a sonar igual al video de muestra. Después de acá puedo repetir de vuelta toda la canción y después terminarla haciendo este mismo final que tocamos recién. Y bueno, es así que hemos llegado al final de otro video tutorial. Como siempre les agradecemos a todos por el apoyo, por compartir la publicación con sus amigos, por dejar sus likes, sus comentarios, que son tan importantes para que este canal crezca, y también por suscribirse. A quienes no lo han hecho, los invitamos a que lo hagan. Y bueno, lo que les queríamos comentar también es que abajo en la descripción del video les vamos a dejar un link en donde ustedes van a hacer clic y van a dejarnos en otra planilla que les va a aparecer su nombre y sus emails, ¿sí? En este email lo que les va a llegar es la partitura que estuvimos haciendo hoy. La vamos a compartir el día domingo, así que voy a estar recopilando todos los mails que me lleguen hasta el día domingo sobre esta
canción que trabajamos hoy. Así que si quieren la partitura, váyanse abajo en el video, vean donde está el enlace que les vamos a dejar y ahí van a poder completar la planilla para que me dejen sus datos y les pueda enviar la partitura. Como siempre les agradecemos de todo corazón por todo su apoyo y bueno, más adelante vamos a estar trayéndole nuevas novedades que estamos trabajando para ustedes y vamos a ir comunicándolo en el próximo video tutorial. Desde ya mi agradecimiento como siempre a todos y bueno, espero que pasen muy bien con esta canción y con todas las que hemos hecho. Sigan revisando el canal, háganle clic a la fotito ahí donde dice tutoriales de acordeón Luis Farías y ahí van a encontrar todo el contenido. Vean las listas de reproducción, los videos y consúltennos. Que pasen muy bien y hasta pronto.